Sacheri acá, Pelota Parada. Eduardo, gracias por recibir el llamado de Pelota Parada, destacadísimo autor argentino con títulos que incluso han inspirado películas que ganaron un Oscar, otros libros, Papeles en el viento, quizá que acá pegó muchísimo. Te damos la bienvenida, Eduardo, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Pelota Parada. Hola chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Gracias por la invitación. Un placer para mí. Eduardo, para ir aclarando algunas cosas, ¿es Sacheri o es Sacheri? Mira, en realidad es Sacheri. Está bueno que lo preguntes, porque es un apellido italiano y la CH se pronuncia como una Q. Pero aquí en Argentina son tantos los apellidos italianos que tenemos que en algún momento tomaron la decisión de decir, bueno, todos se pronuncian en español, entonces Bianchi, el director técnico de Boca, es Bianchi y no Bianchi, o Bocchini, la máxima estrella de Independiente, mi club, es Bocchini y no Bocchini, y bueno, y así con todo. Pero gracias por preguntarlo, mis antepasados te están agradecidos. Ah, muy bien. Pues, saludos a todos los Sacheri, entonces, en toda la línea de Eduardo. Me dieron otro datito. Que eras arquero. Exactamente. Hasta, te diría, los 20 años más o menos, durante mi niñez y mi adolescencia, fui arquero. Porque era donde mejor jugaba. No porque me gustara o lo disfrutara particularmente, pero me destacaba y vieron cuando cualquiera de nosotros es chico, estás en la adolescencia, te importa más encajar y ser valorado y que tus amigos te necesiten, puede ser hasta más importante que divertirte. Bueno, ese era mi caso y era mi caso con el arco. Bueno, acá hay un dicho que no pega mucho, pero hay muchos que por el tema del arco, digamos que no creo que sea el caso. Ya no, en la Argentina es lo mismo. ¿Es lo mismo también? Es lo mismo. Ah, al arco va el más gordito o el más... Bueno, como antiguo arquero, no acepto semejante. Al arco van los valientes. Es verdad también. Es otra forma de... Al arco va esa gente que acepta la posibilidad de que un error propio condene a todo el equipo. Hay que tener ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas fortalezas emocionales para jugar al arco. Varias, digamos. Eduardo, otro tocayo suyo, Eduardo Galeano, también le hizo toda una oda al arquero. Es que, bueno, hablas de Galeano, palabras mayores en literatura futbolera. Sí, definitivamente no coincido. Por supuesto que hay un montón de opiniones del folclore del fútbol que tienden a ver a los arqueros así como desde esa mirada despectiva, un poco considerándolos como menos, y creo que no. Creo que es muy difícil ser arquero, además de que uno se lastima mucho jugando al arco. Sobre todo si juega en canchas, no las canchas tan bellas y llenas de césped que uno ve actualmente, sino en las canchas de cualquiera de nuestros barrios o en las calles mismas. Ser arquero no es para cualquiera. De caída. Así que las chicas y los chicos que nos estén mirando, sépanlo. Es para gente con mucha fortaleza. Con carácter. Mental, con mucho carácter. Eduardo, antes de darle el pase a mis compañeros y compañeras acá, bueno, el domingo es el Día Internacional del Libro, un análisis que usted haga de esta fecha para poder también estar incentivando la lectura, algo tan esquivo en cuanto a atención en estos tiempos de redes sociales y de cosas tan inmediatas. Bueno, sí, es cierto que la lectura parece siempre amenazada por las nuevas tecnologías y por la fugacidad de las cosas que hacemos y de los estímulos que encontramos, pero es extremadamente necesaria. Hablábamos recién de fortaleza mental, un poco en serio, un poco en chiste. Leer te amplía la cabeza y te da la posibilidad de entender el mundo y las emociones de los seres humanos de una manera fundamental, y la literatura vinculada con el deporte es una gran puerta de entrada para eso. De eso empezábamos hablando, indudablemente entre sus televidentes
habrá gente, seguro que ama el deporte, a lo mejor hay menos gente que ame los libros. Bueno, los libros vinculados con el deporte es una excelente puerta de entrada para sentirte confiado en ese mundo y después animarte a moverte dentro de él. Eduardo, ¿cómo estás? Dentro de esa puerta de entrada, ¿cómo fue, digamos, o cómo es una puerta de entrada a un libro de literatura y fútbol específicamente? ¿Cómo te lleva, digamos? ¿Cómo concentra Eduardo Sacheri para llegar? ¿Cómo se prepara? Bueno, habitualmente no es que yo me haya propuesto decir voy a escribir cuentos de fútbol o novelas vinculadas con el fútbol. Lo que ocurre es que mi literatura está muy vinculada con mi propia vida en general. Y mi vida sí está muy vinculada con el fútbol. Amo jugar al fútbol desde que era un niño. Amo ver fútbol de mi país, internacional, masculino, femenino, en todas las vertientes que hay ahora, que fútbol sala, que fútbol playa. Bueno, me encanta el fútbol. Por eso se transporta a mi literatura. Creo que cuento en Argentina con una gran ventaja, que hemos tenido muy buenas tradiciones de escritores, Roberto Fontana Rosa, Osvaldo Soriano, al otro lado del Río de la Plata, en Uruguay, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, que han cultivado ese género. Entonces, nos hemos acostumbrado a recorrerlo de las manos de grandes autores. Entonces, eso facilitó a los de mi generación poder recorrer ese camino sin mayores prejuicios. Eduardo, te saluda Renata y bueno, mi pregunta tiene un tono psicológico porque soy psicóloga y me llamó mucho la atención tus declaraciones de que estuve en ese proceso del descenso de Independiente, estuve con mis hijos, no abandoné al equipo y mi pregunta es, y pensando que bueno, su labor es exactamente proyectar vivencias, experiencias, incluso el estado anímico en tu obra, ¿cómo ha sido el proceso de creación en esa época? ¿Fue impulsor de la creación o inhibitorio? Bueno, Renata, en general, en los momentos de mucha angustia o de mucha melancolía o de mucho estrés, a mí en lo personal me cuesta crear. A mí me parece que trabajamos, en el mundo del arte, trabajamos mejor con el recuerdo del dolor que con el dolor. Es más, me parece que la literatura es una de las maneras que tenemos para procesar, para elaborar esos dolores. Me parece que cuando nos toca sufrir, casi que es mejor que nos dediquemos a sufrir, a compartir ese sufrimiento con quienes amamos y a tratar de ponerlo en palabras y en el acto de compartirlo. Y después, creo que sí, para un segundo momento, cuando vamos dejando esos dolores atrás o cuando intentamos dejar esos dolores atrás, creo que ahí sí la literatura y el arte en general son un buen aliado. Entonces, te diría que el año que Independiente se precipitó hacia el descenso o el año que estuvo en segunda división luchando para volver, casi toda mi energía se iba en enfrentar eso, compartirlo con mis hijos y sobre todo que no se nos notara, siendo Argentina un país tan morboso desde el punto de vista de disfrutar el dolor ajeno, era muy importante que no se nos notara y que nuestros rivales nos vieran enteros, decididos y convencidos. Eduardo, para quienes hemos tenido la posibilidad y la fortuna de leer algunos de tus libros, finalmente son relatos que son bastante transversales, como que se sienten muy universales y que uno mismo podría incluso replicarlos a su propia vida. Creo que finalmente eso es lo que termina identificando y masificando tanto esa clase de lectura. Es una fuente inagotable finalmente tu propia vida, porque cuántas veces, no sé, miras hacia los lados como para relatar otra clase de historias vinculadas a este mundo del fútbol. Se me cortó un poquitito el audio, pero creo haberte entendido. Yo les decía hace un ratito esto de que los materiales de mi literatura son los de mi propia vida.
porque en realidad yo escribo para entender mejor mi propia vida. Ahora, me da la sensación de que en el fondo todas nuestras vidas se parecen mucho. Aunque se diferencien en la superficie, bueno, tenemos diferentes países, diferentes experiencias educativas, familiares, experiencias de género. Bueno, ahí hay un montón de diferencias. Pero en el fondo somos seres humanos con algunos miedos, algunos deseos, algunas necesidades, algunas esperanzas, algunos dolores, que en el fondo se parecen mucho. Queremos 2 o 3 cosas, amamos 2 o 3 cosas, tememos 2 o 3 cosas. Creo que cuando uno construye su literatura desde ahí, aunque no se lo proponga, termina conectando fácilmente con las vidas de otros, lo cual me parece que es algo lindo que pase, porque yo solo puedo hablar de mi vida cerca de Buenos Aires, en un pueblo a 40 kilómetros de Buenos Aires, que es donde yo nací, me crié y vivo. Y sin embargo, puede pasar que se conecte con tu vida al otro lado de la cordillera, en otro país, con otra edad, con otro género y todo, y es maravilloso, me parece. ¿Qué te da más material, por ejemplo, en esa vida de la que estás hablando, de el Mundial que pasó en Qatar para Argentina o la actualidad independiente hoy? Con presidente renunciado, presidente periodista renunciado, con entrenador que asume y no llega, o sea, que lo anuncian y no alcanzan a presentarlo, que tiene que reemplazarlo. ¿Qué te da más material? Bueno, yo creo que en general la literatura se lleva mejor con lo que nos falta, con lo que nos sale mal, con lo que Puedo todavía escribir 25.000 libros. Entonces, me parece que el Mundial ganado por la Argentina es más una experiencia existencial que artística o literaria. ¿Por qué? Porque en la felicidad uno no necesita el arte. Está bien, puede decir algunas cosas, escribir una canción, hacer un documental, pero básicamente solo necesita disfrutar y ser feliz. En cambio, las experiencias más traumáticas me parece que son las que nos llevan a necesitar elaborarlo. En ese sentido, lo del Mundial fue simplemente un sueño realizado para muchos millones de compatriotas. Eduardo, delante nos comentaba sobre las fortalezas o que la literatura podría servir como una herramienta para mejorar procesos cognitivos. Y yo tengo la oportunidad de aplicar eso terapéuticamente. Utilizo libros con atletas y con atletas que uno nunca podría imaginar que serían o se volverían adeptos a la literatura. Muchos jugadores de fútbol que al final me preguntan, ya, quiero temáticas que tengan que ver con el fútbol, así que obviamente ya también he recomendado algunos libros tuyos y es notoria la mejora en la memoria, en la concentración, en entender que existen otros puntos de vista. Y mi pregunta es si ya has hecho algún taller o algún trabajo con atletas y la literatura. No, Renata, no lo he hecho. Me parece súper interesante esto que vos decís de utilizarlos terapéuticamente. Me parece que cualquier profesión, cualquiera, corre el riesgo de, en la especialización, perder de vista estos otros instrumentos que nos completan como personas. En los deportistas, en los científicos, en los políticos, en quien sea. Pero también me parece que los deportistas pueden sufrirlo. Y me parece estupendo esto de que la literatura es como una nueva mirada que vos podés darle a la vida en general o a la vida tuya personal, porque tiene otros tiempos, no tiene los tiempos de la urgencia, de tu trabajo, de tu entrenamiento, de tu exigencia, de tus resultados, y el mismo, digamos, la misma desventaja que hablábamos al principio de nuestra charla, esto de, la lectura necesita tiempo, y en esta vida de vértigos nos cuesta mucho. Bueno, la ventaja es que nos ejercita la paciencia y la mirada serena, y es una ejercitación que me parece que nos viene bárbaro. Sí, Eduardo, dentro de toda la literatura, los libros que has podido escribir en estos años, ¿cuál es el que más te representa hoy?
donde más te sientes reflejado hoy? Mira, tiende a sucederte que lo último que has escrito es lo que más te representa. Pero no porque sea mejor, ¿viste? No es que uno dice, no, yo voy mejorando libro a libro y entonces estoy madurando como autor y entonces mejoro. No, lo que me parece que pasa es que cada libro surge de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo y de las herramientas que tenés en ese momento. Entonces son como fotografías que te han ido sacando a lo largo de la vida. Cualquiera de sus televidentes puede pensar, bueno, le mostramos un abanico de fotografías de distintos momentos de su vida. Y si uno le pregunta, bueno, ¿con cuál te identificás más? No cuál te gusta más, ¿con cuál te identificás? Y probablemente sea en las más recientes, porque es el rostro que ve todas las mañanas en el espejo cuando se levanta. Con los libros pasa lo mismo. Yo guardo un cariño enorme por mis primeros libros de cuentos, sobre todo los cuentos de fútbol, que son los que abrieron mi carrera, o El secreto de sus ojos, que fue la novela que al transformarse en película ganó el Oscar e internacionalizó mi carrera. Y es verdad, ahora, o Papeles en el viento, que la mencionábamos antes, que fue una novela que le fue súper bien en toda América Latina. Pero si te tengo que decir es con mi última novela, ¿pero por qué? Porque el que la escribió se parece más al que soy yo ahora. Pensé que ibas a decir justamente el que te lleva de todas, digamos, de toda tu obra, el que te hace ganar un mundial, que es el que lleva al Oscar. Pero es como esto que te digo, Leo. Por supuesto que amo ese libro y me siento absolutamente en deuda con esa novela y lo sentiré toda la vida porque, digamos, fue como si me vieran jugar en un pequeño equipo de mi país y me llevaran a jugar a un equipo a la Champions o a la selección nacional, porque eso fue lo que representó la película y el Oscar. O sea, mi carrera se potenció internacionalmente muchísimo. Pero es lo que te digo, en el fondo para mí no deja de ser mi primera novela que escribí hace casi 20 años. Entonces yo ya tengo poco que ver con aquel muchacho. Creo que casi tenía cabello y todo. Hay un detalle, perdón, sobre la entrega de los Oscars. Va con un pin de Independiente en su chaqueta y es el orgullo de Sacheri es haber mostrado Independiente internacionalmente. En ese momento. Yo quería preguntarle por ese mismo libro, por esa misma obra que termina siendo película después, porque aquí no hay nada al azar, supongo, que el malo de la película, el malo del libro, digamos, que sea de Racing. ¿Sabés que en realidad hay siempre una serie de modificaciones del libro a película, necesarias, imprescindibles? El caso de toda la persecución en el estadio que tiene la película, el director Juan José Campanella me la pidió específicamente porque él tenía como esta visión de que iba a quedar estupenda la persecución en el estadio y naturalmente tuvo razón. Pero tuve que escribirla específicamente para la película y no los quiero demorar con las explicaciones, pero no podía ser de River o de Boca, los dos clubes más masivos de mi país, tampoco de San Lorenzo, otro de los 5 equipos más conocidos de la Argentina, entonces me quedaba en Racing e Independiente. Y les confieso que puesto en esa disyuntiva, siendo Independiente, pero sobre todo no voy a hacer de mi club a un asesino, violador, golpeador de mujeres. Eso se lo dejó a los demás. Entonces, una medida casi defensiva de en mi club somos todos buena gente. No, pero había otra posibilidad más. La escena está filmada en la cancha de Huracán, en el estadio de Huracán, podía ser de Huracán de última. ¿Sabes qué pasa, Leo? Que, bueno, como el asesino, cuando uno escribe un policial, tiene que buscarle que las cosas sean verosímiles, aún los detalles. El asesino es un chico criado a 500 kilómetros de Buenos Aires, en un pueblo muy pequeño. Lo lógico es que sea hincha de un equipo grande.
en los años 60 sobre todo. Sí. Piénsenlo, probablemente para Chile pase lo mismo, esto de en los años 60, si te llegaba una revista deportiva, te llegaba un diario con una fotografía de un jugador, o los relatos radiales, o una transmisión televisiva, sería seguramente de los grandes equipos, de los más masivos. Por eso me quedé con alguno de los 5 y no fue, por ejemplo, Huracán. Perfecto. Salió gambeteando, Sí, salió gambeteando como un 10 y no como arquero. A lo Bocchini, sí. A propósito de A lo arquero y de Bocchini. gente de Independiente, y esto es la última para cerrar, Eduardo. Palabras para el Dibu Martínez, formado en Independiente, arquero además. Bueno, la verdad que creo que es uno de los grandes aciertos de Scaloni. Aquí en Argentina el Dibu no era un arquero que estuviera en el radar del hincha, precisamente porque toda su carrera profesional la había construido en Europa, y realmente eso fue un acierto descomunal de Scaloni. E hizo honor a la historia. En cada consagración de Argentina, un jugador de Independiente fue clave. Daniel Bertoni convierte el último gol contra Holanda en el 78, Jorge Burruchaga el último gol contra Alemania en el 86, y el Dibu Martínez la última tapada y los penales contra Francia. Lo que corresponde, Independiente en el centro de los éxitos de mi país. Me parece. Eduardo, ahora sí, para finalizar, ¿cuándo sale tu próximo libro? Si se puede dar el nombre y cuándo esperaríamos que esté por acá. Mirá, es una novela que sale en junio en Argentina, se llama Nosotros dos en la tormenta. Tiene que ver con la Argentina de los años 70, una época conflictiva, bueno, tanto en Argentina como por ejemplo en Chile. Y calculo que en julio o en agosto estará en Chile, y espero, después de bastante tiempo sin visitar Santiago, poder visitar y presentarla y encontrarme con los lectores de allá. Será un placer. Lo esperamos por acá, entonces Con la también parrilla con prendida. la parrilla prendida en la casa de Leo Burgueño y en el estudio acá con nosotros. Eduardo, ha sido un placer, que le vaya muy bien, excelente esta entrevista, esta conversación, y mucho éxito, digo, con ese libro. Un abrazo grande, chicos, y hasta cualquier ocasión. Hasta siempre. Muy bien. Eduardo Sacheri, entonces, Eduardo Sacheri, autor argentino de muchísimos libros, Papeles en el viento, El secreto de sus ojos, o sea, inspiró la película El secreto de sus ojos. La pregunta de sus ojos se llama su novela, así que, bueno, ha sido un placer tener esta conversación con él en esta edición de Pelota Parada.